Les cuento cómo va a ser lo que resta de la tarde. Voy a hablar media hora yo. En esta media hora pueden dormir la siesta si quieren, no hay ningún problema. Después hay una parte que no se la pueden perder, que son 4 personas que van a estar acá sentados, representando a 4 empresas. ¿Bien? Y son empresarios, pero quiero que los escuchen como representantes de empresas, más que empresarios. Me interesa más el término empresas y la trascendencia de la empresa que solo el perfil del empresario. Y después de eso vamos a hacer una conceptualización con todas esas ideas. En el medio vamos a hacer un break, porque si no se va a hacer muy largo. Como decía la presentación, me toca representar el área de la unidad de I+D dentro del movimiento CREA y el área empresa, que es un área nuevita y por eso mi insistencia de hablar de empresas, ¿no? Vamos a arrancar con esta foto. ¿Algunos saben lo que son anteojeras? Sí. Los más chicos, ¿alguna vez han visto una anteojera, un caballo con una anteojera? La anteojera nos hace mirar solo para un lado, ¿bien? O nos hace mirar solo algunas cosas y no nos deja ver lo que está pasando alrededor. Y de alguna manera el objetivo de todo este panel, de toda esta primera parte es ver otras cosas. Yo me voy a sentir súper contento si cuando termina toda esta disertación y todo el panel de empresarios podemos ver cosas distintas y ni hablar si esas cosas distintas que vemos las podemos aplicar a las empresas. Y el final de toda la disertación y el final de todo el panel, o sea, dentro de 2 horas va a ocurrir esto, con lo cual acuérdense de esta transparencia, lo que va a decir es que las empresas son más que la suma de los negocios y las empresas son más que la suma del patrimonio. ¿Bien? En una empresa hay mucho más que negocios y hay mucho más que patrimonios. Y no les voy a decir más nada, o sea, lo vamos a ir construyendo, y digo construyendo porque lo vamos a ir construyendo entre todos a lo largo de la disertación. Acuérdense, la empresa tiene que ser más que la suma de los negocios. La empresa tiene que ser más que la suma del patrimonio. Y las empresas tienen que trascender a los empresarios. ¿Bien? Si la empresa se termina con el empresario, no era empresa. ¿Bien? O hay algo que no anduvo, que no funcionó, o que no pudimos construir. Vamos con la primera parte. ¿Bien? Con el primer término de esta ecuación, que la empresa es más que la sumatoria de los negocios. Cuando hablamos de empresa, ¿bien?, probablemente el plazo sea más largo que un año. ¿Bien? Y cuando hablamos de negocios, nuestros negocios son cortos, duran una campaña. ¿Bien? Y esa campaña muchas veces nos limita el horizonte de visión. ¿Bien? Hablamos mucho de qué pasó este año, qué pasó esta campaña. ¿Bien? La verdad que somos bastante cortoplacistas a la hora de mirar y a la hora de conversar y a la hora de charlar. ¿Bien? Y créanme que nos cuesta un montonazo pensar en el largo plazo. Tiene que ver con Argentina, con el país, con la incertidumbre. Muchas veces también esa es una excusa. Decir, che, hay tanta incertidumbre que por las dudas no pienso en el largo plazo. ¿Bien? Y la verdad que las excusas solo nos sirven para no atacar los problemas que son importantes. Cuando miramos el corto plazo, trabajamos en lo urgente. ¿Bien? Cuando miramos el largo plazo, lo urgente pasa a ser algo más y trabajamos en lo importante. ¿Bien? Y de alguna manera, obviamente las empresas tienen que hacer negocios, ¿bien?, porque para eso están. ¿Bien? Y no es el mensaje que las empresas no tienen que hacer negocio, no, las empresas tienen que hacer negocio. ¿Ya funciona? ¿Ahora me escuchan? No. ¿Sí? ¿Se escucha por acá? Gracias, Susi. Me quedo con esto, no pasa nada. Las empresas tienen que hacer negocios, les decía, ¿bien?, tienen que trabajar en las urgencias, pero también tienen que trabajar en lo importante. ¿Bien? Y hay muchas cosas importantes que ocurren en el largo plazo. En el medio hay crisis. ¿Bien? Ocurren crisis. ¿Bien? Cosas que nos sacan de foco, cosas que no esperábamos. ¿Bien? Y les voy a hacer una pregunta. Vamos a trabajar un poquito con ustedes. ¿Bien?
¿Cuántos de los que están acá y levanten la mano, y mírense cuando levanten la mano, vivieron 3 o más crisis? Yo levanto. Bastante. 2 crisis. 2 crisis. Bien. Sí, sí. 1 crisis. Menos. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Los que no vivieron ninguna, tengo la agradable sorpresa de decirles que en algún momento van a vivir alguna crisis. ¿Bien? Lamentablemente esto es así. Nuestro negocio es así por todo lo que explicó Miguel en la disertación anterior. ¿Bien? Y eso tiene que ver mucho con la naturaleza de nuestro negocio. Una última pregunta. ¿Cuántos viven en crisis crónica? Saben de alguno, pero no se animan a levantar la mano. Allá hay uno, un valiente. Algunos viven en crisis crónica. ¿Bien? Todo el tiempo están en crisis. ¿Bien? Y eso tiene que ver con el perfil del empresario, con el riesgo que está asumiendo, con cómo conduce la empresa, con un montón de otras cosas. ¿Bien? Ahora, si están acá, ¿bien? Y pasaron más de 1, 2, 3 crisis, 10 crisis, 2 crisis, ¿bien? Es porque de alguna manera sus empresas fueron flexibles o tuvieron algunas estrategias robustas. ¿Bien? Y es una de las cosas que tenemos que trabajar en estas 2 horas que tenemos, digamos, ¿no? Ustedes van a escuchar a algunos empresarios que nos van a venir a contar de sus crisis, pero también nos van a venir a contar de qué hicieron a partir de esas crisis, qué cambios hicieron a partir de esas crisis. Y seguramente cuando ellos cuenten sus historias, se van a ver reflejados en cosas que le pasaron a ustedes y cómo las solucionaron. Cuando hablamos de empresa, ¿bien? Por lo general estamos viendo aspectos estructurales. ¿Bien? ¿Cómo es mi empresa? ¿En qué características tiene? ¿Cómo soy yo tomando decisiones? ¿Bien? ¿Cómo es mi equipo de trabajo tomando decisiones? ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué riesgo quieren correr? ¿Bien? Y cuando hablamos de negocios, ¿bien? Por lo general estamos hablando de temas mucho más coyunturales. ¿Bien? Que caiga el precio de la soja, cae el precio para todo. ¿Bien? Que suba el precio de la soja, sube el precio para todo. ¿Bien? Pero ante ese evento coyuntural, una empresa puede tomar una decisión y otra empresa puede tomar otra. Depende de su estructura. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, lo que me interesa es que entiendan que cuando hablamos de empresa estamos hablando más que de negocios. ¿Bien? Los negocios generan oportunidades y generan amenazas. ¿Bien? O los contextos generan oportunidades y generan amenazas. Y las empresas tienen fortalezas o tienen debilidades para alcanzar esas oportunidades o para defenderse de esas amenazas. Y simplemente lo que les mostré acá es una matriz FODA: fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Matriz FODA, ¿les suena? ¿Alguna vez la usaron? Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, y más en función de lo que nos contó Miguel y de los riesgos y de la coyuntura, ¿bien? Muchos de los riesgos que nos mostró Miguel están en la coyuntura, están afuera, ¿bien? No están dentro de mi área de control. Yo lo único que puedo hacer como empresario es tomar decisiones para potenciar mi empresa si es que creo que en esa coyuntura hay oportunidades, o mitigar las amenazas si es que en esa coyuntura hay amenazas. Y en esto hay 4 tipos de estrategias. Una empresa puede tener 4 tipos de estrategias. Si la empresa está bien y el contexto está bien, la estrategia es expansión, hago más de lo mismo. La estrategia es aprovecho las oportunidades que veo en el contexto. Ahora, no todos los negocios son oportunidades. ¿Bien? Y esto hay una gran diferencia. No todos los negocios son oportunidades. ¿Bien? Un negocio puede ser una oportunidad en función a los objetivos de la empresa, y para otra empresa el mismo negocio es una amenaza. ¿Bien? Digo esto porque nos llueven oportunidades, ¿bien? En realidad no nos llueven oportunidades, nos llueven negocios. ¿Bien? Algunos de esos negocios son oportunidades para mi empresa y otros no. Y si mi estrategia es expansión, tendré que ver bien cuáles de esos negocios son oportunidades. Si la empresa está bien,
y el contexto está complicado, ¿bien? Hay amenazas, la estrategia es diversificación. ¿Bien? Y hoy vamos a ver en el panel dos casos de expansión, dos casos de diversificación, con distintos estilos empresariales. No vamos a trabajar ni estrategias de reposición, de reorganización, de reposicionamiento o estrategias defensivas. No las vamos a trabajar hoy, por lo menos no lo tenemos en este panel. Lo podríamos haber traído, pero nos interesa ver la otra parte. Y hablando de negocio, ¿bien? Este muchacho todos los días, 7:30 de la mañana, los que escuchan Mitre, dice cómo está la calle Willy. ¿Cómo está la calle Willy? Y yo les voy a responder cómo está el negocio, o cómo veo yo el negocio, el principal negocio que están haciendo ustedes o en esta zona. Y el negocio está como siempre. De hecho, la variabilidad climática ya sabemos, es conocida, sabemos que a veces llueve, sabemos que a veces no llueve y sabemos que en esta zona cae mucho granizo. ¿Bien? Ya lo sabemos. Sabemos que los precios tienen volatilidad, ya lo sabemos. Con lo cual, esos factores siguen siendo variables, siguen siendo volátiles. Y si quiero seguir estando en ese negocio, sé que algún año me va a ir muy bien y algún año me va a ir mal. Digo, es el riesgo del negocio. ¿Por qué maduro? O sea, como siempre, pero más maduro. Porque los negocios van madurando, van cumpliendo un ciclo. ¿Bien? ¿Y cuándo madura un negocio? Cuando hay muchos que sabemos hacer muy bien ese negocio. ¿Bien? Y competimos por algún recurso, por algún factor. Entonces, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es el negocio agrícola de esta zona? De alguna manera es implementar tecnologías de insumo de la manera más eficiente posible. ¿Bien? Y el que mejor las implemente será el que tenga el mejor negocio o el que sea más competitivo para hacer ese negocio. Y esas tecnologías las implementamos con riesgo climático, las implementamos con volatilidad de precios. ¿Bien? Y en definitiva lo que tienen nuestras empresas es procesos o conocimiento para poder implementar esas tecnologías. Cuando arrancó, ahí hay un eje de tiempo, cuando arrancó la siembra directa, había pocos que sabían implementar esa tecnología. ¿Bien? Del 2000 al 2005 ya éramos muchos más los que sabíamos implementar la tecnología. Hoy casi todos sabemos implementar la tecnología y empezamos a ver cosas propias de la madurez de esta tecnología, malezas resistentes y ese tipo de cosas, ¿no? Mucha competencia por campos. Con lo cual, este negocio hoy está maduro. ¿Bien? Cuando los negocios empiezan a estar maduros, la retribución, que era una de las cosas que hablaba hoy Miguel, en función al riesgo que estamos asumiendo, y por ahí no es acorde. Y tenemos que ver bien cómo seguimos en este negocio. Vamos a hacer otro ejercicio para probar esta madurez. ¿Conocen agricultores acá en la sala? La mayoría son agricultores. ¿Bien? ¿Cuántos conocen por lo menos 5 buenos agricultores? La mayoría conoce por lo menos 5 empresas que trabajan muy bien. ¿Bien? Y eso habla de que estos procesos ya son conocidos. ¿Bien? Algunos un poco mejor, otros peor, pero la mayoría la agricultura la hace bien. Y esta madurez de la tecnología tiene que ver con cómo se implementan las tecnologías. ¿Bien? Las tecnologías van pasando por esta curva. ¿Bien? Primero, el primer bloque, el rojo, el de esta punta, el de la izquierda de ustedes, son los innovadores. ¿Bien? A alguien se le ocurrió en algún momento hacer siembra directa. ¿Bien? A alguien se le ocurrió en algún momento que algunos picos de la pulverizadora por índice verde se podían prender y creó el WIDIT, el WIDSEEKER. Son los innovadores, ¿bien? Son poquitos los innovadores. Después están los adaptadores tempranos de tecnología. ¿Bien? Los tipos que sale algo y lo están probando, sale algo y lo están probando, sale algo y lo están probando. ¿Bien? Y esos son pocos. ¿Bien? Cuando sale algo, lo están probando y la pegan, ¿bien? ¿Qué pasa con eso? Tienen más renta que el resto, ¿bien? Porque llegaron primero. ¿Bien?
pegaron primero, el que pega primero pega 2 veces, dice. Después vienen los más pragmáticos, y ahí tenemos muchos miembros CREA, en los que no son los implementadores tempranos, pero ven que algo funciona y enseguida lo implementan. Y después tenemos los últimos 2 cuadros, los más conservadores y los tradicionales, que cuando llegan a implementar la tecnología, el negocio ya está maduro y obviamente no van a tener la renta de los primeros. ¿Bien? Y si pretenden la renta de los primeros, no la van a tener. Entonces, este negocio hoy está entre el amarillo y el verde. ¿Bien? Ya implementamos muchas de las tecnologías que pudimos implementar y algunas ya empezaron a mostrar síntomas de madurez. Ahora, cuando aparezca una nueva, ¿bien?, tienen que pegar primero, porque si no se meten en la curva amarilla y después rápidamente se meten en la curva verde, y la renta no va a ser la misma. ¿Cuál fue la última innovación disruptiva del sector agropecuario? La que cambió el negocio. ¿Cuál fue? Siembra directa más el paquete de transgénicos. Digo, esas 2 tecnologías que arrancaron hace 20 años fueron realmente disruptivas, ampliaron la frontera agrícola, cambiaron nuestras empresas, se empezó a sembrar donde antes no se podía sembrar. Digo, fue realmente disruptiva esa tecnología. Fue la última, pasó hace 20 años. ¿Bien? Después no hubo otra tecnología de tan alto impacto como esa. Y no sabemos si va a venir una nueva en los próximos años. ¿Bien? Entonces, mientras esté implementando esa tecnología que en algún momento fue disruptiva, tengo que ser muy competitivo. Y si no, empezar a pensar en otras estrategias. ¿Bien? Esto es un poco, son 2 gráficos, no me quiero detener acá, pero en el año 2005 se llegó al 100% de la superficie sembrada con soja RR, siembra directa, y en el año 2011 ya no había más superficie para crecer en siembra directa soja RR. A partir de los 2011 hasta ahora, el negocio se puso cada vez más marginal. Y ustedes lo saben, las rentas antes del 2011 no eran las rentas de después del 2011. Algunos pueden decir, está bien, hasta el 2011 la soja valía $300 y después del 2011 pocas veces valió $300, también es cierto. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa cuando una tecnología está madura? Tensionamos por mantener esa tecnología. ¿Bien? Se los voy a preguntar. No se los iba a preguntar porque tengo miedo de la respuesta, pero ¿a cuánto les gusta cambiar? Algunos querían cambiar algunas cosas, pero ¿bien? ¿A cuánto les gusta cambiar? La verdad que como no nos gusta cambiar, tensionamos para poder mantener esta tecnología. Y aparecen las malezas resistentes e inventamos el WIDIT para poder controlarla. Y aparece tal otra cosa y inventamos tal cosa para poder mantener esa tecnología. ¿Bien? Ahora, las rentas se van achicando porque los costos los vamos elevando. Y la verdad que las preguntas han ido cambiando. Yo hace 15 años que estoy en el movimiento CREA y viví casi toda esta implementación de esta tecnología disruptiva. ¿Bien? Y cuando arranqué en el movimiento CREA, las preguntas eran técnicas. ¿Cómo implementamos mejor esta tecnología? ¿Cómo hacemos para este bajo dulce sembrarlo y que venga un cultivo, eso de mi zona? O sea, y habría preguntas técnicas en las zonas de ustedes también. ¿Bien? Y hoy las preguntas son otras. ¿Bien? Che, ¿cómo hago con el tema del IVA técnico? ¿Bien? Digo, preguntas que empiezan a aparecer, ya no es cómo siembro directo, o me conviene este tipo de cuchilla o este tipo de cuchilla, esas ya están solucionadas. ¿Bien? ¿Qué procesos tengo que ajustar? ¿Bien? ¿Cómo lidero en costos? ¿Me conviene comprar máquinas, planta de silo, agrego valor, me asocio con alguien? ¿Bien? ¿Qué proporción tiene que ocupar la agricultura en mi negocio? ¿Cómo achico créditos fiscales? ¿Cómo financio el capital de trabajo? ¿Bien? ¿Qué rol tiene que tener la ganadería en empresas que son muy agricultoras? ¿Dónde invierto los excedentes mientras los tengo?
Digo, las preguntas en los CREA fueron cambiando. Piensen las preguntas que había en los grupos hace 10 años atrás y piensen las preguntas que había en los grupos hace 15 años atrás. ¿Bien? Y estas son preguntas más empresariales. ¿Bien? O son preguntas de negocios más maduros. No sé. Entonces, ¿cómo está el negocio? De vuelta. Como siempre, pero más maduro. Si está como siempre, pero más maduro, quiere decir que el entorno en el que yo tengo que hacer negocio está más competitivo. ¿Bien? Si el entorno está más competitivo, cada vez la cantidad de oportunidades son menores y cada vez la cantidad de amenazas son mayores. ¿Bien? Y acuérdense que no todos los negocios siempre son oportunidades. Si en esta zona se alquila siempre a 10 quintales y me ofrecen un campo a 12, es un negocio, no es una oportunidad. Veré si mi empresa está para ese campo, puede ser una oportunidad, pero no sé si es una oportunidad, es un negocio. Y acá tengo dos alternativas. Si quiero seguir haciendo un negocio que está maduro, ¿bien? Tengo que tener ventajas competitivas para mantenerme en ese negocio. Alguna. ¿Bien? O soy muy organizado, o soy prolijo, o soy muy eficiente, o siempre cosecho 2 quintales más que el resto. Algo que me haga diferente. ¿Bien? Porque si soy igual, las rentas se van a seguir achicando, porque cada vez somos más los que tensionamos para mantener esa tecnología. Y en esto vienen las estrategias. Y en esto viene parte del panel que vamos a ver ahora. ¿Bien? Si me quiero quedar en un negocio, ¿bien? Y la estrategia es, por más que Beto Galdeano venga y nos diga acá que el negocio está maduro, yo me quedo en este negocio. ¿Bien? Acá hay bastantes piamonteses que se quedan en el negocio. ¿Bien? Si se quedan en el negocio, la estrategia es expansión. ¿Bien? Si se quedan en el negocio y la estrategia es expansión, tienen que tener ventajas competitivas para quedarse en ese negocio. Cada uno sabrá cuál tiene su empresa. ¿Bien? La otra alternativa es empezar a diversificar. ¿Bien? Y eso tiene que ver con el bloque y el panel que viene ahora. ¿Bien? Vamos a ver empresarios que siguen apostando al mismo negocio. ¿Bien? Casi si me caigo. Miren, yo le voy a decir una confidencia. No me puedo pasar de esta línea y no me puedo pasar de esta línea. Si no, Peña que está ahí me reta. Y no me puedo caer. Si hay empresarios que entienden que el negocio está maduro y ya empezaron a hacer algunas estrategias de diversificación. ¿Bien? Y hay un montón de estrategias de diversificación y de 1000 formas distintas. ¿Bien? Y es parte de lo que vamos a ver ahora en el panel de empresarios. ¿Quiénes van a estar en este panel? ¿Bien? Primero van a estar 4 personas muy inquietas, que yo voy a hacer un esfuerzo gigante por mantenerlos sentados 1 hora acá. ¿Bien? Los van a ver que van a estar, no van a poder estar quietos. ¿Bien? Van a estar así, van a estar así. Mírenlo, obsérvenlos, porque de alguna manera van a transmitir eso. Y son todos, desde mi punto de vista, emprendedores. ¿Bien? Después les voy a definir qué es emprendedores y por qué me interesa específicamente la palabra emprendedores. Y de alguna manera, estos 4 implementaron alguna estrategia o de expansión o de diversificación. Y se las vamos a contar y vamos a ver cómo implementaron. Así que los voy a invitar a que pasen. Marcelo Carrique, del CREA Henderson Deró. Bienvenido, Marcelo. Ponete cómodo. Jorge, del CREA Carnerillo. Jorge Vicom. Para que vayan ubicando los 2 que implementan estrategias de diversificación. Digo, para que los vayan ubicando y vayan viendo qué tipos de preguntas les vamos a ir haciendo. Matías Beltramino, del CREA Villa Valeria. Y Gastón González, del CREA Buena Esperanza.
Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar este panel y les voy pasando el micrófono, vos con Marcelo y Matías con Gastón. Marcelo, contanos un poquito cómo es tu empresa y en qué momento hiciste un quiebre que dijiste, tengo que cambiar algo. ¿Cuál fue la razón por la cual cambiaste algo de la rutina que venías teniendo con tu empresa? Cortito, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, la historia mía el impacto fue bastante inmediato, porque yo me recibí de agronomía, estudié agronomía en la UBA, y me fui a laburar con mi viejo a Aderó, y ese año hubo una inundación, bueno, fue la inundación del 85 hasta los 88, 89 que duró en esa zona. Yo llegué ahí en el 86 y estuve 6 meses, sí, un poquito más por ahí, sin poder hacer nada, ¿no? Estaba, no sé, 80% con agua, era todo un desastre. Así que yo ni bien llegué y pensaba, todo lo que tenía pensado lo cambié rápido, ¿no? Porque para mí ese impacto fue muy violento, me parecía un riesgo enorme estar en una sola zona. Por supuesto que hacíamos, era mixto en esa época, hacíamos agricultura y ganadería, pero estábamos todos en una sola zona expuestos a una variable que no manejábamos para nada. Entonces, a partir de ahí mi cabeza empezó a funcionar distinto y un poco lo que fuimos haciendo durante el tiempo, hasta hoy, digamos, fue buscar una diversificación, pero no, no solamente en la actividad agrícola, sino en otras actividades. Y eso fue lo que primero me empezó a hacer ruido y era la búsqueda, ¿no? En ese proceso fuimos, una vez que superamos el tema de inundación y se volvió a restablecer la normalidad, digamos. Después vino todo lo que decías vos, Beto, del impacto de la siembra directa. Para nosotros fue muy importante. En el 92 empezamos a meterle fuerte con eso. Entonces ahí ya empezamos con este proceso de diversificación que fue, sobre todo el negocio agrícola, fue ir abandonando, dejando la ganadería, dedicarnos más a la agricultura y diversificar en zonas. Usamos la agricultura porque era lo más fácil o lo más, era un modelo que todos conocemos y fue un modelo que rápidamente se podía expandir y buscar la diversificación en zonas. Y a la vez empezamos a buscar la diversificación en otras actividades y formar otro tipo de empresas que hoy estamos, bueno, algunas nos ha ido bien, otras no tanto, pero que hoy estamos manejando, que bueno, tenemos estaciones de servicio, distribución de insumos, no sé, hasta una franquicia de comida rápida, qué sé yo, otras cosas, ¿no? Pero con la idea yo siempre manejo un poco lo que decía Miguel, que me hubiese venido bárbaro tener la teoría un poquito antes, pero bueno, el tema del portfolio, yo siempre lo manejo y hoy mi empresa o mi resultado depende de la agricultura, incluido la tierra, no más de un 40%, ¿no? Todo lo demás lo dan las otras empresas. Buenísimo. ¿Podemos, antes de seguir presentándolos y hacerles algunas preguntas, tengo 2 videos bien cortitos como para hacer una introducción, primero a la empresa de Matías, con lo cual a la gente que está en el panel le voy a pedir que nos muestre el video de la empresa de Matías, también para descontracturarnos un poco, y después le voy a hacer algunas preguntas a Matías y vamos a ver otro video más.
Bueno, Matías, Bueno, Beto. contanos qué vimos en el video. Bueno, ante todo, buenas tardes. Soy Matías Beltramino, del CREA Tambero Villa María. Y bueno, nuestra empresa es una empresa pequeña dedicada al tambo. La mayor facturación es del tambo, pero también hacemos algo de agricultura. La agricultura lo que hace es produce granos para transformarlos en leche y en carne. Bueno, nuestra historia es un poco particular porque debemos ser los únicos tamberos en el país y en el mundo que dejamos la actividad en el año 2009. En marzo del 2009 dejamos la actividad y como nos arrepentimos, en diciembre comenzamos con la segunda versión del tambo y bueno, con todas las pilas hasta el día de hoy. En todo este camino... Disculpame que te Sí. interrumpa. Son tamberos que cerraron el tambo y volvieron a abrir un tambo. ¿Está bien? Digo, por si no se entendió. Y de alguna manera yo lo había bautizado a la empresa de Matías, porque a cada uno le puse un nombre, después les voy a ir diciendo, que el que se quema con leche, ¿bien? En este caso ve la vaca y no llora porque les gusta, digamos, tiene ese... Claro, en ese momento cuando la gente se enteraba que volvíamos a abrir el tambo, obviamente lo que menos nos decían eran que estábamos locos. Somos piemonteses, así que es lo que vos dijiste recién. Y bueno, fue así. Mi padre es veterinario, toda la vida asesoró tambos, incluido el tambo que en su momento lo gerenciaba mi abuelo y bueno, cuando yo le propuse volver a abrir el tambo, me dijo que ni un problema, que en 2 patadas lo armaba de nuevo. Cuando se vendió, fue un poco motivado por mí y por mis hermanos y por toda mi familia, después de ver que durante toda la vida él pasaba sábados a la tarde, domingo a la mañana, domingo a la tarde, siempre en el campo. Entonces eso nos afectó como familia. Pensamos que esa actitud de él era por la actividad. En realidad después nos dimos cuenta que dejamos el tambo y en ese momento armamos un feedlot y él seguía siendo igual, y inclusive hoy con los quesos es lo mismo, así que no es un tema de actividad sino de cada uno. Y bueno, el tambo empezó a crecer, se fue intensificando cada vez más. En su momento era pastoril solamente y después empezamos, bueno, como todos, con ración en invierno solamente, después con ración mediodía y mediodía el campo y después ya 100% intensificado. Y bueno, llegó un momento en que las instalaciones viejas, que era un tambo de 6 instalaciones, quedaron chicas, entonces había que hacer un tambo nuevo. La decisión fue hacer el tambo nuevo en otro campo que está sobre la ruta, con un acceso más fácil, pero casi pegado al pueblo de Etruria, que es la localidad donde está el tambo y donde nosotros vivimos. Bueno, se hizo todo de cero, desde la línea de luz hasta surgente, todo, corrales, casas, instalación, todo de cero. Se inauguró ese tambo en enero del 2013. Y quédate ahí, después Sí. seguimos con lo que Dale. viene de la historia. Dale. O sea, hasta ahora tenemos un agricultor que era 100% agricultor, que por una crisis climática hizo un cambio y hoy el 40% de su empresa solo es agrícola, el resto son otras actividades, y un tambero que se va del negocio y vuelve al negocio por un montón de factores que vamos a ir descubriendo en la conversación. ¿Bien? Jorge,
Yo a Jorge lo bauticé como el salto del héroe. Podemos ver qué quiere decir el salto del héroe, pero fue en conversaciones que tuvimos con Jorge, Jorge me decía, lo que estoy haciendo es el salto del héroe. ¿Bien? Contanos también cómo es tu empresa y cómo era tu empresa y qué fue cambiando en este tiempo, ¿no? Bueno, yo vengo de una empresa familiar, era ganadera cuando yo empiezo a trabajar y nos transformamos en el acto en una empresa agrícola. Fueron en los 90. Nunca quedé conforme con la agricultura, yo no cambié por necesidad, no por una necesidad de la empresa, sino por una necesidad personal. Constantemente estoy haciendo cosas, haciendo otras cosas. O sea, logro algo y se me acaba. Entonces, bueno, empecé con una empresa de servicios agrícolas, que hace más de 20 años la empresa está actualmente con un socio que lleva la mitad de la gerencia, hace toda la gerencia operativa. Hasta las decisiones de compra de la maquinaria, yo prácticamente no me meto. Luego tuve dediqué mi tiempo al software, hice un sistema administrativo contable para la empresa y lo comercializamos. Después empecé con fincas en San Juan y bueno, en todas estas cosas me fue mejor y peor, he tenido de todo. En el medio he hecho otras muchas cosas que por ahí no han tenido trascendencia, pero bueno, he investigado todo el tiempo. Y en este momento, un poco alineado a mi objetivo, a mi visión, salí con dos empresas completamente distintas. Con un grupo de socios hemos adquirido una hostería, un pequeño hotel, y además una estación de servicio. Ya los dos negocios en funcionamiento. Buenísimo. Antes de presentarlo a Gastón, también tenemos un video de la empresa que se los queremos mostrar. Así que vemos el video y después hacemos la introducción de la empresa de Gastón. Bueno, Gastón, contanos un poquito qué es todo eso que estuvimos viendo en un campo. Bueno, ¿qué tal? Te cuento un poco de mi empresa. Yo soy la tercera generación ya que estamos
con el tema de la agricultura y la ganadería. Y bueno, habíamos recorrido un poco ya todos los caminos hacia atrás y hacia los costados, con la implementación de compra de maquinarias, de transporte, de genética, de comprar campos. Bueno, habíamos andado un poco por todos lados, pero estaba buscando yo darle otro tipo de vuelta de rosca, porque ya lo que estábamos haciendo medianamente lo habíamos logrado, entonces bueno, necesitaba un toque más, ver qué se podía hacer con lo que ya sabíamos hacer bien, o medianamente bien. Entonces bueno, surge esto de hacer una planta de bioetanol, que es la que se ve ahí, que ya está funcionando. La empezamos el año pasado. Y bueno, esta planta de bioetanol nos llevó también a hacer una de biogás, a ampliar el feedlot, y todo esto nos empezó a abrir distintas puertas que nos hizo descubrir todo un mundo nuevo, que es el mundo de la energía y de ir agregando valor a lo que ya sabemos hacer, que es cultivar el campo y tener los animales. Entonces, bueno, de esta forma logramos potenciar todo eso. Bien, contame un poquito, ustedes hace unos años eran solo agricultores con algo de ganadería, y cómo se empezó a relacionar el etanol con el posterior biogás y el agrandar el feedlot y todas las relaciones que hay y externalidades positivas que hay entre esas actividades. Bueno, con el tema del bioetanol, puntualmente en el campo que se hizo, es un campo que está en Buena Esperanza, en San Luis, que tenemos el puerto muy lejos, entonces el flete es muy importante en toda la producción. Entonces dijimos, a ver, bueno, ¿cómo podemos hacer para ver cómo resolvíamos los del flete? En un principio compramos camiones y bueno, era un poco más de lo mismo, ¿no? Teníamos que comprar muchos camiones para poder llevar la producción de ahí. Entonces, bueno, no nos servía y surgió lo del bioetanol. Con lo del bioetanol resolvíamos el tema de llevar el maíz a Rosario, y también, como teníamos un feedlot, resolvíamos el tema de la alimentación para el feedlot. Empezamos todo el estudio a ver, todo lindo, todo bárbaro, pero teníamos un costo muy grande para que funcione la planta de bioetanol, que era el gas. Como no tenemos gas natural, la planta tiene una caldera que consume muchísimo gas. Entonces ahí nos surge la idea de ponernos a pensar, a ver qué podemos hacer para poder suplantar esto que realmente era un diferencial importante. Entonces surge lo de hacer un biodigestor para producir el gas que necesitábamos en la caldera. Cuando estábamos en esa búsqueda, bueno, entramos en lo que es el Renovar 2, con una licitación de 2 megas, entonces ahí podíamos resolver el tema del gas para la planta de bioetanol, y a su vez íbamos a generar energía para colgar a la red eléctrica, y a su vez también íbamos a obtener biofertilizante. Pero todo esto nos hace crecer también en lo que es el feedlot, porque la planta de biogás la vamos a estar alimentando con todos los desechos del feedlot. Y como tenemos la planta de bioetanol que nos da la burlanda, cerramos más todavía todo el círculo. Entonces, bueno, ahí podemos pasar nuestra producción del campo, y de una semillita de maíz sacamos bioetanol, aceite, burlanda, vinaza, kilos de maíz, biogás, energía térmica, energía eléctrica y biofertilizante. Hoy lo conversábamos en el almuerzo, almorzamos juntos, y de alguna manera el maíz de ser el corazón del negocio en la empresa la empresa que nos estaban contando Gastón, hoy es un negocio secundario con todos los otros negocios que tuvieron anexo. De hecho, la facturación o la matriz de facturación de la empresa cambió sustancialmente, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que es la energía, te diría que duplicó, triplicó lo que es la producción del campo normal.
Matías, ¿cómo es de vender leche, tener una liquidación por mes de leche que la cobrás con un cheque a los 30, 60 días, a vender quesos con muchas más facturas, con muchos más clientes, con muchas más cosas por cobrar? ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Cómo es ese cambio? Sí, es un cambio importante. Principalmente, si bien el negocio fue creciendo muy lentamente y sigue yendo despacio, pero bueno, lo que primero me gustó en el primer mes es, como vos decís, se adelanta el flujo de fondos. Es decir, lo que lo cobrabas antes a 45 días se cobra a 8 días, porque mandás la leche, haces el queso y a los 10 días estás repartiendo y las ventas son de contado. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, otra de las ventajas que tiene, como vos decís, es que de tener un cliente o dos a lo sumo, pasás a tener 200, es lo que tenemos en este momento, pero se podría llegar a miles. Entonces, de esa forma también estás diversificando el riesgo de cobranza. Marcelo, vos tenés una forma muy particular de diversificar. ¿Bien? Vas haciendo inversiones con socios. Contanos un poquito cómo es ese proceso y qué buscás en un negocio nuevo, qué mirás en un negocio nuevo y qué mirás en un socio nuevo, ¿no? Sí, salvo para la parte agrícola, que estoy yo solo, digamos, todas las otras, yo formo parte de 7 empresas, 10 socios, eso es lo que gestionamos todos los días. Y en realidad a mí lo que por lo menos en mi caso, lo que me fue pasando es que lo fui encontrando, digamos, ¿no? Cuando uno está en búsqueda, como el que busca encuentra, digamos, fui encontrando. Y a mí me parece que hay dos condiciones claves que son, no es nada nuevo, pero son claves, que es la visión, compartir una visión y compartir valores, ¿no? Entonces me parece que ahí, a partir de ahí, las cosas fluyen. Si eso no está bien claro, bien compartido y bien explicitado, por ahí no explicitado, pero bien compartido, empiezan los problemas, ¿no? Y después la otra cosa que yo siempre busco es por ahí buscar o encontrar algún negocio que se pueda convertir en una empresa, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, que uno que tenga un horizonte de crecimiento, que pueda tener una misión determinada, que meterle todos los condimentos de empresa atrás de un negocio. Por ahí hemos empezado con un negocio y después lo hemos convertido en empresa. Entonces, si se dan esas condiciones, o hay, en realidad no se dan, a priori no se han dado nunca, ¿no? Pero si hay esa posibilidad que se den esas condiciones para mí, yo estoy para meterle, digamos, ¿no? Jorge, en tu caso, ¿cómo elegís un negocio? ¿Cómo elegís un socio? ¿Qué mirás? Sí, empezando por los socios, igual que Marcelo, una visión compartida y valores. Yo creo que lo más importante es eso, calidad humana. Y también como otro anexo sería que conozca el negocio o que tenga al menos una cierta idea para que sea un valor extra. Y bueno, los negocios, yo creo que siempre mirando al futuro, mirando cosas que están en crecimiento, negocios que son más bien nuevos, o al menos la forma de hacerlos nuevas. Y tratando siempre de entrar en un momento óptimo, con una buena entrada. ¿Cómo es mirar 7 empresas a la vez? ¿Cómo es mirar 5, 6 negocios a la vez? Y también desde lo organizacional, ¿no? Porque hoy ustedes están gestionando esos negocios o dirigiendo esos negocios, pero desde otro lugar.
¿Cómo es hoy? ¿Cómo es el día de Marcelo Carrique hoy? Bueno, para mí eso también fue un aprendizaje, ¿no? Me tuve que ir saliendo de la gestión de la operación y pasar más a la dirección, digamos, que es toda una etapa, un pasaje que, bueno, que hay que aprender y sobre todo aprender a soltar mucho, ¿no? Soltar, no digo, cosas que uno está haciendo hay que dejar de hacer y empezar a hacer cosas que por ahí no estabas haciendo y que tampoco conoces tan bien, digamos, ¿no? Entonces te metes en un terreno un poquito más pantanoso para uno, pero yo lo vivo con mucho entusiasmo y yo hoy lo que hago son todas pymes y todo, digamos, somos empresas chicas, ¿no? Pero lo que hago es asumir como un rol de director y tener claro que el rol de director es pensar permanentemente en el foco, en el norte de esa empresa, si está yendo donde uno quiere que vaya, pensar en la estrategia, cómo tenemos que hacer para ir a donde queremos ir, y pensar en la gente y en la cultura, ¿no? que es la que va a llevar adelante esa empresa. Entonces, ese mi rol y mi función hoy es eso, ¿no? De ocuparme de esas tres cosas, y lo hago teniendo reuniones periódicas de directorio, digamos, con los gerentes de cada una de las empresas. Y otra cosa que también me tuve que acostumbrar es a mirar las cosas indirectamente, o a través de otro, o a través de información, que puede ser permanente o más estructurada. Entonces uno poder tomar decisiones y poder seguir el día a día, no sé si el día a día no, pero el accionar de esa empresa a través de esos sistemas, ¿no? De mirar mucha información, analizar tendencias, y después otra cosa que también me cuesta mucho y que es pensar, digamos, ¿no? Entonces cuando uno sale del día a día tiene más tiempo para pensar y bueno, y es un desafío también, pensar es un desafío. Es desafiar un gran paradigma de control que es, o sea, de alguna manera nadie puede hacer las cosas como las hago yo y de alguna manera vos desafiaste ese paradigma de control. Bueno, ¿cómo se hace para desafiar esos paradigmas de control? No, bueno, sí, bueno, rompiendo esos preconceptos, ¿no? Cuando uno profesionaliza, te das cuenta que la mayoría hace las cosas mejor que vos, digamos, ¿no? Pero la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, también sacándose esos preconceptos de encima, ¿no? Porque uno se cree un buen modelo, pero no sé si sos tan bueno, digamos, ¿no? Pero hay otros mejores. Y yo creo que es un desafío muy interesante el poder gestionar gente más capaz que uno, ¿no? Es un buen desafío. Para mí es una cuestión muy interesante poder ponerse, para mí me resulta interesante meterme en ese esquema de poder gestionar eso. Jorge, ¿cómo se hace en tu caso, para ceder el mando? Y el segundo paradigma que desafiaste, que lo introduzco como para que nos puedas contar, ¿cómo se hace para, con el afán de invertir en otros negocios, aceptar que este año tu campo lo puede sembrar otro? ¿Cómo se llega a esa decisión? Bueno, se llega, o sea, un poco como decía Marcelo en esto, ¿no? La agricultura para mí es, digamos, nunca me consideré un buen agricultor y siempre cedí el mando en la agricultura, cedí no sé si la dirección en general, pero sí el manejo fino, buscando a los que saben mucho y confiando en ellos. Y bueno, llega un momento en que uno tiene que elegir, armar un portfolio y elegir qué ceder y qué dejar. Y bueno, donde tenía menos costo fue ceder la agricultura, entonces elegí cederla con el apoyo de todo el grupo CREA. Yo creo que eso me ayudó muchísimo para tomar una decisión, porque sabiendo que siempre fue lo que me dio de comer. Y bueno, y con respecto a manejar varias empresas completamente distintas y separadas, estoy intentando aprender, porque es bastante complejo dedicarle el tiempo y poder mantener
mantener todo en foco, pero hasta ahora lo único que puedo decir que me gusta y que he hecho y que creo que está bien es tratar de hablar 2 o 3 veces por semana con todos los responsables y en el tratar de hablar un 70% de la persona y un 30% del negocio. Gastón, vos también, perdón, Matías, ahora vos. Vos también tuviste que desafiar un montón de paradigmas y de mandatos. Nos reímos porque ahora les vamos a contar la anécdota. Contanos cómo fue todo este proceso. Bueno, sí. Yo fui muy influenciado por paradigmas y mandatos de parte de mi abuelo. Mi abuelo era un piemontés muy duro. Y bueno, él tenía una forma de pensar totalmente diferente a la mía en algunas cosas. Y para él las cosas eran como él decía y no aceptaba otra. Y bueno, eso, y yo con mi abuelo hablaba mucho, yo iba al campo, desde chico iba con él al campo en vacaciones y hablaba y lo escuchaba. Entonces fui muy influenciado. Entonces lo primero que tuve que hacer, me llevó 5 años, es un ejercicio mental y psicológico y con psicólogos para tratar de romper esos paradigmas y yo sentirme libre para hacer las cosas como yo pensaba. Yo le contaba que, no sé... Te cuento algunas anécdotas que nos contabas hoy. Sí, ¿qué te conté? Lo de, miles tengo. El abuelo era anticrédito y... sí, anticrédito, claro. Lo primero que hicieron sacar un crédito. Toda la vida trabajó sin crédito, fue un productor muy eficiente y que yo hoy me gustaría algún día llegar a hacer lo que él hizo, pero él siempre laburó sin crédito, contado y así era él. Si él iba a comprar un agroquímico, me cuenta hoy la gente, iba a la mañana, compraba y a la tarde iba y pagaba, así. Crédito cero. Pienso que podría haber crecido muchísimo más si se hubiese manejado de otra forma. Pero bueno, cuando nosotros hicimos el tambo nuevo, ahí sacamos el primer crédito en el Banco Nación. Y bueno, yo pensaba... ¿El camión? Sí, cuando compramos un camión para cereales y en ese momento él estaba bien, vive todavía, tiene 92 años. Y me acuerdo que dijo, no sé, ¿para qué compran eso si eso no da nada? Y bueno, así puedo escribir un libro. Desafiando al abuelo. Sí. Gastón, en algún momento charlamos de que la empresa, como estaba antes de hacer todos estos cambios, no te generaba motivaciones, satisfacciones. ¿Qué te mueve a hacer? Digo, ¿por qué generás cambios todo el tiempo en la empresa? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te moviliza? Bueno, yo creo que como todas las cosas que hago, siempre me gusta ir por un poco más. Me gustan los desafíos y me siento cómodo haciendo cosas nuevas y que me generen cierta adrenalina. De hecho, lo hago en los deportes, en los negocios. Eso es lo que a mí me motiva y lo que me apasiona. Salir de la zona de confort es algo que a mí me hace bien y creo que bueno, todos los chicos que están conmigo, los que trabajan conmigo, cuando nos salimos de esa zona de confort, que vamos a probar cosas nuevas, todos se motivan más, todos se entusiasman un poco más porque son cosas nuevas y me siento apoyado, me siento tranquilo cada vez que hago eso porque tengo todo un equipo que me respalda, que va conmigo, que me siguen a muerte. Entonces, bueno, hago las cosas pero muy seguro, ¿no? Y como te digo, estar haciendo siempre lo mismo, una vez que logre el objetivo, ya tengo que ir por un poquito más, porque si no es como que se me vuelve rutinario y me aburro y empiezan a perder sentido. Matías,
en el proceso de tu empresa también fueron pasando por una madurez gerencial que tu abuelo cede el mando, pasa a vos, digamos, con un montón de cambios que hiciste, y en algún momento hacen un relanzamiento, ¿bien? Cuando deciden ir a avanzar verticalmente en el negocio, digamos, agregarle valor a lo que producían. Y en ese proceso toman una decisión que es, o en algún momento estuvo la decisión que es, o armamos una fábrica de quesos o terciarizamos la fabricación de los quesos. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué pusieron en la balanza? ¿Por qué no hay una fábrica de quesos y hay otro tipo de convenios, digamos, o de arreglos? Sí. Primero te cuento que me pasa lo mismo que a ellos. Yo sentía que el tambo ya estaba ya casi llegando a un techo, no porque no se pudiese hacer más grande, sino porque por el tema de las tierras. Es decir, en nuestra zona hay mucha agricultura y mucha demanda por tierras, los alquileres son muy caros, entonces necesitaríamos más hectáreas para hacer silos, sobre todo cerca, y eso es lo que es difícil conseguir. Y bueno, y ya también yo me empezaba a sentir aburrido, mal, y veía que necesitaba hacer algo distinto. Entonces esto empezó primero como un desafío personal, más allá de lo económico. Primero como un desafío personal porque yo necesitaba hacer algo diferente de lo que había heredado. Entonces esa es mi motivación. Y después, bueno, obviamente que trae otras ventajas. Les cuento que todavía con esta actividad no hemos ganado, es algo que está empezando, hay mucho para hacer, mucho por mejorar y por eficientizar. ¿Y por qué el Fazón en vez de la fábrica? Nosotros no tenemos fábrica. Nosotros entregamos la leche y hay una fábrica que nos hace los quesos. Lo que sí tenemos es una marca, hemos desarrollado una marca, y bueno, esta fábrica nos hace los quesos y nosotros los comercializamos. En su momento, antes de comenzar, analizamos, la idea era empezar con una fábrica. Empezamos a buscar presupuestos, a hacer algunos números, ayudados por el asesor del grupo. Y nos dimos cuenta que hacer una fábrica implicaba, primero, una inversión muy grande que no estábamos dispuestos ni en condiciones de hacerla. Y segundo, de un día para otro, comenzar a comercializar el 100% de la leche, transformarla en queso y encima venderla y cobrarla en algo que no conocíamos, nuevo, y por ahí malvenderla. Entonces decidimos empezar al revés, empezar comercializando, conociendo el negocio de la comercialización. Y bueno, tal vez en algún momento haremos la fábrica, pero hoy estamos procesando el 15% de la producción. El objetivo es llegar al 100% y ahí veremos. Ahí veremos si hacemos la fábrica o no. Hacer una fábrica tampoco es tan fácil, está la inversión, está el tema de el gremio, así que bueno, por ahora preferimos evitar, es mucho más fácil de la forma que lo estamos haciendo. Gastón, hoy cuando charlábamos, vos comentabas que hoy para vos ir al campo es algo que es muy atractivo, ¿bien? O sea, ¿qué generaste o qué generaron en tu empresa para que sientan atracción, para que les des ganas ir al campo? Digo, ¿qué tiene la empresa? ¿Cómo acercaste tu empresa para que sea más interesante? Bueno, creo que hicimos o venimos haciendo de hace tiempo ya mucho uso de la tecnología disponible. Lo implementamos en todo, desde caravanas electrónicas,
cámaras en el campo, programas para el feedlot, wifi en todo el campo. La planta de etanol y tanto la de biogás que se va a hacer, que se manejan de manera remota, se maneja desde Córdoba o desde Río Cuarto. Las tecnologías en las maquinarias también hace que todo se vuelva más entretenido y te dé ganas de ir, de subirte a un tractor, de ver cómo se trabaja, de ver que prescriben una dieta desde Río Cuarto y la mandan, se cargan en el mixer, ven qué están haciendo. O sea, eso hace todo que sea entretenido, que sea muy curioso todo y que te atrape, que te lleve y que te dé ganas de estar ahí y de ver cómo son todos los procesos y cómo se está trabajando. Vos nos contabas hoy que tu padre tenía una forma de gestionar, un paradigma de gestión bastante distinto al tuyo y que hubo que generar una convivencia entre los dos paradigmas de gestión. ¿Cómo se generó esa convivencia? ¿Cómo gestionaba tu padre y cómo gestionás vos y cómo se genera esa convivencia? Bueno, a mi viejo le tocó la parte de que no había comunicación, como le había tocado a muchos de acá, que cuando quería saber qué le estaba pasando en algún campo tenía que ir. Así que bueno, viajaba bastante, estaba de un lado para el otro. Tenía los BLU, esas radios que tenían que esperar una hora para hablar y se te cruzaban todos y era todo un lío. Y bueno, su forma de controlar, su forma de estar, era haciéndose presente en cada uno de los momentos, para ir a regular una máquina, para ver cuántas semillas estaba tirando, para ir a una carga de hacienda. Entonces, bueno, teníamos campos en Córdoba, La Pampa y San Luis, entonces tenían que estar viajando continuamente él y el hermano para todos lados para estar viendo qué realmente estaba pasando. Hoy todo eso nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo de toda forma electrónica. Los chicos terminan de cargar, me llega un mail con la información de los kilos de los animales, del historial del animal, cuánto ganó, cuánto tiempo estuvo, cuántos días. Las máquinas, vos ves cuántas semillas tiró en cada lote, está todo documentado, está todo digitalizado. La planta de etanol también te manda informes continuamente, la están monitoreando un montón de gente y justamente, como te contaba, hace unos días nos fuimos de vacaciones, nos fuimos a esquiar y mi viejo me dice, yo no entiendo cómo te podés ir con todas las cosas que tenés en marcha y todo lo que está funcionando, pero bueno, evidentemente hoy desde el celular podés ver, podés gestionar todo de otra forma muy distinta. Y bueno, y eso ayuda a que tengas más tiempo, puedas pensar mejor, puedas focalizarte en otras cosas que si tenés que estar en la parte operativa, estar atrás de todo, en mi caso sería imposible. Y tampoco lo sé hacer. Y bueno, tengo la gente especializada que sabe hacer todo eso. Ahora vamos a hablar de los equipos. Marcelo, vos sos uno de los que invirtió en Bioceres en algún momento y Bioceres arrancó en sus orígenes como hoy hay muchas startups, ¿no? Y está de moda, digamos, y capaz que fue una de las primeras startups del agro. ¿Qué aprendiste de Bioceres? Sigue siendo una startup, me parece que no va a dejar nunca de serlo. Pero bueno, yo me incorporé, no fui de los primeros inversores, me incorporé a los 2 años, por ahí me sumé. Y ahí aprendes mucho, ¿no? Aprendí varias cosas, pero una de las cosas que aprendí que es muy interesante, esto que decía antes de la fuerza que tiene un grupo de gente con una visión común y en este caso, y que también lo trato de llevar a mis empresas, digamos, a la que manejo, es la diversidad, ¿no? La diversidad pero con una visión común, porque si no es un hecatombe, ¿no? Y nos pasó, me acuerdo, tengo muy grabado un momento que nosotros tuvimos una reunión extraordinaria porque a fin de mes teníamos que bajar la persiana y rajar para la casa, pues no
no podíamos seguir funcionando. Vamos a empezar la reunión y dice, no, pero antes de empezar yo quiero decir una cosa. Estamos en un momento, uno agarró la batuta y veía como que era el mundo lleno de oportunidades y nosotros estábamos para cerrar la puerta e irnos. Y bueno, la verdad que nos dio vuelta esa reunión y bueno, y nos dio vuelta la empresa porque estamos vivos todavía, ¿no? Entonces, como las distintas personalidades y las distintas formas de ver el mundo, cuando los podés sentar en una misma mesa con una visión común, hacen cosas que ninguno de todos los que estamos ahí, independientemente, podemos hacer ni seguir haciendo, ¿no? Entonces me parece que esas cosas que para nosotros por ahí como miembro CREA nos parece común, digamos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a mirar, y yo creo que como miembro CREA me reprocho en no aprovechar más a fondo esa gran forma de trabajar que tenemos, ¿no? Y ser más exigente con eso. Pero es eso, nada más que lo que hacemos como miembro CREA una vez por mes, ¿no? Poder mirar de distintas ópticas la misma situación, ¿no? Jorge, vos una de las inversiones que hiciste fue en una estación de servicio de YPF específicamente. Y hoy conversábamos que la venta de combustibles es un negocio que no va a tener futuro, por lo menos en la visión de los dos inversores en estaciones de servicio. ¿Por qué invertiste en ese negocio? Invertí en eso porque elegí, digamos, siempre me interesaron las energías y estuve intentando hacer varias cosas con energías y bueno, fue la oportunidad donde se dio de estar con YPF, que creo que va a ser una de las empresas en Argentina líderes en energías. Y bueno, justo este año hubo una convención que hacía 20 años que no había y informaron o tranquilizaron a las estaciones de servicio que van a ser los vehículos de venta de la energía. O sea que si bien la estación como tal se va a transformar o está en vías de extinción, yo creo que la transformación va a ser buena. Vos, de alguna manera, estás haciendo una inversión para en el futuro consolidar algo en el sector energético. Y esta es la pregunta para los cuatro, digamos, ¿no? ¿Cuánto en lo que hacen tiene que ver con un proceso de un horizonte de largo plazo bien claro? ¿Cuánto de lo que hacen tiene que ver con intuición? Che, me parece que va a ir por este lado y apuesto. Y cuánto es ya estoy metido y le sigo metiendo a lo mismo, ¿no? Yo creo que horizonte futuro bien claro, no. Sí, una fuerte intuición basada en lo que uno piensa, lee, viaja, conoce. Y yo creo que armar el escenario futuro, ya sea a 1 año para la agricultura, a 5 para una inversión más de mediano plazo o a 20 para algo a largo plazo, es lo importante, saber a dónde uno quiere ir y bueno, poner las pilas hacia ahí. Matías. Sí, en mi caso, en nuestro negocio, yo veo que el tambo por sí solo, no digo que no tenga futuro, pero es cada vez más difícil. Como vos dijiste hoy, es un negocio que está ya muy maduro y hay que ser cada vez más eficiente, hay que ser hipereficiente. Y me parece que este es un camino para poder seguir en la actividad generando mejores resultados. Marcelo, ¿vos? Sí, yo a largo plazo no pienso, porque la verdad que yo creo que todos los negocios, las empresas que están en los negocios que estoy no van a estar, así que y tengo la expectativa de estar vivo cuando cambien, digamos, ¿no? O ser yo por ahí
el que los cambie, pero me parece que, no sé, a mí me agarra un poquito de ansiedad con todo este tema de los cambios. Después sé también que todo no cambia tan rápido, algunas cosas más rápido que otras, y es muy difícil predecir cuándo se va a producir el cambio disruptivo. Pero a mí me gusta el modelo del Santander, del Banco Santander, que ante la disyuntiva del banco digital, lo que hicieron fue, tuvieron no sé cuánto tiempo pensando y tratando de saber si el banco iba a ser digital o iba a ser tal cual es ahora, que yo qué. Y en un momento dijeron, bueno, hagamos un banco digital paralelo, de los mismos accionistas, pero es totalmente digital con una estructura absolutamente nueva, porque la estructura vieja es imposible que lo haga, y que compitan, que estén en el mercado, y sobrevivirá el que tenga que sobrevivir, y si son los dos, y si es uno, pero yo no me voy a poner a pensar si la carne sintética va a tener futuro o no. No tengo capacidad para discernir eso. Ahora que me quiero meter en el negocio de los alimentos sintéticos, y sí, estoy buscando, digamos, ¿no? Y entonces, como de Argentina es todo mucho más... Bueno, pero siempre se puede hacer algo. Pero me parece que, y por lo menos si hay un cambio abrupto en ese sistema, que me agarre, por lo menos despierto. Después, si llego, bueno, mejor, pero por lo menos estoy en la carrera, ¿no? Entonces, y yo creo que eso, de vuelta, no sé cuándo es, pero si miramos un poquito lo que nos pasa con algunas otras cuestiones, es muy rápido, ¿no? Entonces, hay que estar vivo. Gastón, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso un poco lo que mostrabas vos antes de la curvita, creo que en el campo, bueno, somos productores de alimentos y ahora poder ser productores de energía, creo que a futuro es más o menos lo que se viene. Y como decías, estar largando ahí medio en punta puede ser una buena oportunidad. La producción de energía en base a lo que sabemos hacer, sacándolo del campo y haciendo alimentos, bueno, es lo que sabemos que a futuro va a faltar, energía y alimentos. Entonces, un poco esa es la visión nuestra de ir por el tema de las energías. Cuidando el medio ambiente, que creo que es muy importante, haciendo mucha inclusión social y generando unos polos económicos nuevos en zonas más marginales, como es por ejemplo ahí en la zona de Buena Esperanza, y como estos proyectos se pueden hacer en distintos lugares, creo que a futuro todo es muy positivo. Entonces, bueno, eso es más o menos la visión nuestra o lo que queremos hacer o cómo queremos encarar todo esto y de poder ir replicándolo, bueno, se podría ir haciendo en otras unidades. Gastón, por si no lo conocen algunos, tiene un hobby, no es un hobby porque es profesional de esto, que maneja un cuatriciclo a 160 km por hora en la arena durante 15 días de su vida. Y también jugaste mucho al rugby, fuiste capitán, y muchas cosas del deporte las llevaste a la empresa, digamos, ¿no? Y bueno, contanos un poco en qué cosas se asemejan el deporte y la empresa, o la forma en la que haces deportes y la empresa. Bueno, yo trato de experimentar todo en el deporte y de ahí trasladarlo a la empresa. He aprendido muchísimas cosas. Con el rugby he aprendido a jugar en equipo, que cada puesto necesita su persona, necesitas del alto, del petizo, del rápido, del lento, del gordo, del que patea bien, del que piensa rápido, y que cada uno tiene su puesto específico. Entonces, buscar el que va en cada puesto, que es la forma de que en equipo lleguemos a hacer el try. De las carreras, sobre todo del cross,
aprendí a resolver las cosas rápido, a pensar rápido, que si largas en punta tenés muchas probabilidades de ganar una carrera, de que todo pasa muy rápido, y después también de las carreras como el Dakar, me ayudaron mucho a sentirme seguro de mis decisiones. Muchas veces he llegado en el desierto, en algunas partes donde tenés miles de huellas para distintos lados, y bueno, y a confiar en mi instinto, a confiar a lo que yo venía navegando, a confiar en mi experiencia, y por más que todos vayan para un lado, bueno, yo tomar la decisión de ir para el otro, muchas veces, bueno, hace a la diferencia que puedas ganar un tiempito y el resultado de la carrera. Pero eso me ayudó mucho a tener confianza en la hora de tomar decisiones en lo empresarial y ver el rumbo que íbamos a tomar, y creyendo que si es el correcto, bueno, vamos para allá. Ustedes Marcelo hace más tiempo, Jorge hace 10 años, por ahí Matías y Gastón menos, decidieron implementar una estrategia diferente a la estrategia de moda o a la que estaba haciendo todo el mundo. ¿Qué tiene la empresa de ustedes de diferente? ¿Qué las hace distintas? O sea, ¿cómo es la empresa de ustedes que no era así antes, digamos, ¿no? ¿Qué cambió? El que se anime. A ver, ¿qué cambió de antes a ahora? Bueno, en realidad mucho cambió. Yo les contaba de mi abuelo y hoy es diferente. Yo no estoy todo el día en el campo como estaba él, y las cosas así andan bien también. Bueno, creció un poco, hay más gente para manejar. Está más diversificada, porque antes se producían pesos, 100% pesos, con leche y con carne, y ahora hacemos un poco de agricultura, y bueno, y ahora este nuevo emprendimiento de los quesos. Se trabaja más también con la gente, con el factor humano. Por ahí vos preguntabas qué tienen diferente. Yo veo diferente a muchos tambos, que por ejemplo en nuestro tambo no hay rotación de gente. La gente es generalmente siempre la misma, así que aprenden a hacer los procesos. No te digo que no se van, pero no hay rotación constante, no renegamos con la gente. Creo que la gente tiene la camiseta puesta, y eso sirve sobre todo en momentos de crisis como el que estamos pasando los tamberos en este momento. Jorge. Sí, yo creo que lo que más cambió, o lo que más cambié yo es que aprendí a equivocarme, a salir cuando algo no me gusta, algo no está bien, y creo que es parte de la visión, de mi visión, que es una empresa flexible. Es una empresa que se pueda adaptar y que pueda cambiar el rumbo. Y hoy agrego algo más, que mi próximo desafío es hacer una empresa sin saber todavía qué, pero que sea atractiva para mis hijos. Gastón. Bueno, yo creo que el cambio en la empresa nuestra fue también un poco que en el caso de mi viejo sabía todo. Era un sabio de todos los procesos de la empresa, estuvo en todo. Eran otras épocas también donde tenía que estar. En mi caso yo no sé nada. Contrato gente que sepa más que yo y me siento cómodo de esa forma. También tratando de que la empresa sea flexible, de que si hoy vamos para allá porque hay que ir para allá, y mañana
cambiamos de rumbo, también podemos hacerlo tranquilamente. Y creo que, bueno, todos tratamos de dejar en esta vida un legado, un mensaje, y bueno, yo con la empresa trato de hacer eso, de buscar eso, de dejarle un mensaje, un legado para mis hijos, si le gustan que lo hagan, si no le gustan no importa, pero bueno, la empresa tiene que seguir para adelante como empresa, y que todo lo que formamos la empresa, podemos estar o no estar, pero tiene que seguir siempre para adelante. Marcelo. A mí me parece que yo por ahí rescato el valor que tiene cuando uno puede organizar una empresa profesionalmente, con un buen equipo, profesional, no con profesionales, sino que son profesionales en lo que hacen, digamos, con un buen equipo, el poder que tiene, ¿no? El poder de creación y de ejecución que tiene, eso es, aunque no seamos personas extraordinarias, cuando está bien organizado y se va atrás de un objetivo común, tiene un poder enorme y que hace que uno pueda asumir riesgos, digamos, ¿no? Porque son riesgos con cierto soporte, ¿no? Pero me parece que es lo que te lleva a poder romper ese, para mí, el peor riesgo que hay, que es el riesgo de no hacer nada, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un buen equipo, con buena gente, con buenos objetivos, y la verdad que vale la pena ir para adelante y arriesgar, ¿no? Para cerrar y como última pregunta, y tratando de que sean lo más concretos posible, ustedes que implementaron estrategias distintas, ¿qué mensajes le quieren dar a empresarios que están, a pares de ustedes que están sentados escuchándolos, ¿no? ¿Qué mensaje empresarial? Yo creo que ya lo dije alguna vez, pero a mí hay dos dichos que no me gustan mucho, que es zapatero a tus zapatos, y porque, bueno, ese sobre todo porque me parece que es como que te quita el espíritu de aprender, digamos, ¿no? Y me parece que uno aprende toda la vida. Entonces, si se queda en lo que, bueno, vos saliste para esto, sos ganadero y te quedás en eso, estás muerto, digamos. Me parece que es como que te cortan el futuro, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sería, yo lo que estimularía, este país, como nos mostró Miguel, mucho no nos ayuda, ¿no? A asumir muchos riesgos, ¿no? Vemos para atrás, si vamos para adelante siempre tenemos esperanza. Pero me parece que está buenísimo aprender y emprender, ¿no? Estoy hablando como empresario, ¿no? También como persona, pero me parece que eso estimularía muchísimo aprender y emprender permanentemente. Gastón. El salirse de la zona de confort, que es un poco esto, el salir a ver cosas nuevas, a aprender cosas nuevas, motiva a todo tu equipo también, motiva a toda tu gente, porque si no se vuelve todo rutinario, se vuelve todo lo mismo, y el aprender, como decía, te nutre mucho, te ayuda mucho, te hace sentir bien, y como te decía, motiva a todo el equipo, a toda la gente que está con vos, a ir siempre por un poquito más. Así que el salirse de lo de siempre está bueno, te da un sabor distinto a todo. Matías. Sí, lo mismo. Salir de la zona de confort es más difícil, pero en mi caso quedarme me aburre. Así que es un desafío, como dije al principio, personal. Y bueno, yo creo que hay que animarse, de perder el miedo, y si uno se siente capacitado para hacerlo, darle para adelante. Pero siempre haciendo lo que le gusta y bueno, disfrutando el camino y para lograr ser feliz. Ese es mi objetivo principal, ser feliz. Jorge. Yo creo que confiar en la visión propia, en lo que uno cree que puede ser
una actitud superadora o una actividad superadora. Confiar en la gente, porque seguramente si a uno no le da para hacerlo solo o lo considera como riesgo, buscar socios, buscar gente que sepa o que primero que sea buena gente y que después nos lleve para adelante. Y después buscar una escala empezar con una escala que no complique el resto de la empresa. Muy bien. Los tuve 1 hora 5 minutos sentados a estos 3 tipos acá. A 4, perdón. Son muy inquietos, como ustedes vieron. No se pueden quedar sentados, tienen mucha adrenalina en lo que hacen. Y la verdad que quisiera que los despidamos con un fuerte aplauso y un agradecimiento, ¿no?